Bueno, buenos días. No, más bien tardes ya. Vamos a ver, han estado insistiendo una serie de compañeros que cubren la fuente a distintos medios de comunicación, hacerme algunas preguntas y conversar, ya sea presencialmente o por la vía digital. Estoy a las órdenes. Creo que hay varias preguntas telefónicas. Adelante, maestra. Arrancaríamos, doctor, con Víctor Gamboa de El Universal. Senador, buenas tardes. Preguntarle cómo vio la sesión de ayer en la Cámara de Diputados y si usted también considera, como algunos de sus compañeros de partido, que son traidores todos aquellos diputados que votaron en contra de la iniciativa presidencial. Bueno, Víctor, yo creo que lo que ayer pasó fue una circunstancia propia de las democracias. En una democracia se gana y se pierde. Y en un congreso como el nuestro se tiene que dialogar mucho, platicar y convencer para lograr acuerdos que puedan alcanzar mayorías calificadas. Yo no expreso ningún adjetivo. Los diputados actuaron conforme a lo que ellos pensaron que estaba bien. Los diputados y diputadas del bloque opositor saben por qué lo hicieron. Y yo no voy a descalificar ni a satanizar ningún tipo de voto que se haya expresado, porque he sido parlamentario toda una vida y he sido producto y motivo de venganzas, revanchas, epítetos, descalificaciones a través de mi historia parlamentaria, por haber estado en desacuerdo con una ley o con una norma, por lo que yo no emitiré ninguna expresión reprobatoria para quienes votaron en una o en otra forma. En cuanto a la iniciativa de litio, que hoy ya se discute en la Cámara de Diputados, ¿cuál va a ser el tratamiento que se le dé aquí? Se tiene mayoría para aprobarla, pero ¿usted estaría de acuerdo en incorporar, en escuchar a la oposición sus planteamientos? La iniciativa que se ha anunciado tiene por objeto garantizar la autodeterminación de la nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y algunos otros minerales que resultan estratégicos y necesarios para la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo nacional. Esta iniciativa también tiene por objeto determinar que un organismo público descentralizado se haga cargo de la exploración, de la explotación, de la industrialización y el aprovechamiento integral de este mineral. Nosotros estamos de acuerdo. La exploración, explotación y aprovechamiento del litio y sus cadenas de valor económico, por su importancia estratégica, deben corresponder exclusivamente a la nación. Y por eso la nación debe de hacerse cargo de todo el proceso integral que esta industria genere y provoque. El procedimiento que habremos de implementarle a esta reforma será el que hemos aplicado en otras ocasiones, ni más ni menos. Vamos a esperar que la Cámara de Diputados
concluya su trabajo, con la iniciativa dictaminen y aprueben y nos remita la minuta y nosotros iniciar nuestro trabajo normal como el que hemos estado haciendo en los últimos tiempos en la aprobación de leyes. Por último, de mi parte, ¿considera que la votación de anoche le traerá costos políticos a los partidos de oposición? No, yo creo que los partidos políticos de oposición están actuando como oposición. A mí no me parece ajeno y no me parece extraño que actúen de esa manera. Ellos están luchando por un proyecto distinto al nuestro, pero la población cada vez se da cuenta de en qué lugar están ubicados unos y otros. Y no es necesario hacer campañas contra ellos, dado que la población está muy consciente de lo que pasó el día de ayer. Y nosotros vamos a actuar en consecuencia, es decir, con tolerancia, respetando a las minorías y haciendo valer nuestra mayoría, como el día de mañana la vamos a hacer, o pasado, cuando llegue el momento, porque estamos convencidos de que el litio debe ser un mineral reservado al Estado, a la nación, y por tanto no tenemos ninguna duda, ningún empacho en decirles que vamos a respaldar la iniciativa del presidente cuando nos llegue a la Cámara de Senadores. Gracias. Juan Pablo Guerrero, del Canal del Congreso. Senador, buen día. Preguntarle también si lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados va a dificultar que se pueda lograr mayorías para las reformas que vienen anunciadas ya por el presidente, la de la reforma electoral y la de la Guardia Nacional. Esto de por sí ya da el mensaje de que Morena no va a poder reunir las 2/3 partes necesarias para cambiar la Constitución. No, yo tengo confianza en que aunque hay riesgo de parálisis legislativa en el caso de reformas constitucionales, tengo confianza en que en el Senado podemos construir mayorías calificadas. Lo hemos hecho en distintas materias. Hoy no va a ser la excepción. Vamos a destinarle todo nuestro tiempo, nuestra experiencia y nuestra capacidad para sacar adelante las reformas que vía iniciativa presidencial nos sean enviadas en materia constitucional. Senador, y en cuanto a las reformas que se discutirán en estos días sobre el litio, el hecho de que no haya una reforma constitucional sobre el litio no provocará también que haya una serie de amparos cuando se aprueben las leyes secundarias aquí en la Cámara y aquí en el Senado? No, qué bueno que me preguntas esto porque de acuerdo con el artículo 27 constitucional, en su párrafo sexto, se establece que el gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y señala que las declaratorias correspondientes se harán por la vía del Ejecutivo. Además, que son las leyes reglamentarias las que contienen y regulan todas las condiciones para la exploración, explotación y beneficio de los minerales. Es decir, ya la Constitución lo previene y la Constitución General de la República remite a las leyes ordinarias y reglamentarias para que éstas establezcan las modalidades sobre la explotación de estos minerales, que es lo que el legislativo está haciendo. Así es de que no es necesario, ya que la Constitución lo prevé con toda claridad. Entonces, lo que estamos haciendo es de acuerdo con la Constitución y lo que se va a hacer se hará de acuerdo con la Constitución, aunque tampoco se puede evitar que la minoría acuda, como lo ha hecho hasta ahora,
a ejercer su derecho en las acciones de inconstitucionalidad. Gracias, senador. A partir de este momento inician las preguntas que le va a leer la maestra Nava del chat de los reporteros que cubren la fuente, señor. Bueno, ahora vamos a escuchar a través de los chats las preguntas de compañeros de la fuente del Senado. La primera pregunta es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Él quiere conocer su evaluación de lo que pasó anoche en San Lázaro. Mayolo, tú lo sabes porque describiste parte el viernes. Hice un artículo sobre la reforma y la titulé como Diseccionando. Y para mí era un escenario esperado, porque la oposición tenía motivación para votar en contra. Su alianza con el sector económico, su alianza en los procesos electorales locales en 6 estados del país, y quizá también nos faltó a nosotros profundizar el diálogo con ellos. No hay que cansarse de dialogar y de buscar proyectos comunes. Evidentemente se requería modificar la iniciativa original para arribar a acuerdos y para llegar a consensos. En ese artículo describo lo que yo creía que iba a pasar y lo que yo creía que iba a suceder post elección de esta reforma. Pero yo considero que es normal, esto es la normalidad democrática, el que exista un equilibrio entre los poderes, que haya división de poderes y que haya voces distintas en los poderes que resuelven de manera también divergente, a todos nos debe de dar confianza, porque finalmente es el Estado de Derecho. Yo soy constitucionalista, formado en la UNAM, maestro de la UNAM, del posgrado, y a mí no me parece ni extraño ni tampoco excesivo que los partidos políticos, el bloque, estén actuando de esa manera, aun cuando puedan estar perjudicando el interés del país y aun cuando ellos hayan decidido respaldar a empresas extranjeras. Es su decisión y yo no voy a satanizar su decisión. Quizá porque en mis años de opositor, siempre que votaba en contra de un proyecto era satanizado, perseguido y editorializado. Y conozco pues lo que es estar en la oposición. Entonces, al contrario, a mí me parece que el que exista el Estado de Derecho, la división de poderes, nos obliga más a buscar consensos. Necesitamos a las minorías, necesitamos a la oposición para construir mayorías calificadas. Mientras la composición de las cámaras esté en esa proporción de números, no habrá otra forma de aprobar una reforma constitucional si no logramos sentarnos y lograr acuerdos con ellos. Porque si no lo hacemos así, estaríamos entrando a un proceso de parálisis legislativa donde todos aquellos nombramientos, reformas constitucionales o integración de órganos autónomos que requieren mayoría calificada estarían destinados a no aprobarse. Y en ese sentido, a no integrarse completos los órganos autónomos y como consecuencia, parálisis legislativa. No estoy de acuerdo con eso
y por eso insisto en que los necesitamos y necesitamos sentarnos con la oposición para construir acuerdos. En mayorías simples quizás no los necesitemos, pero sí necesitamos dialogar. Quizás tengamos mayorías, pero sí necesitamos dialogar al menos para ponernos de acuerdo en el debate que sea de alto nivel para el beneficio de los mexicanos y las mexicanas. Hay ciudadanía muy transparente y hay ciudadanía muy consciente de lo que está pasando, y a ellos hay que atenernos porque cada vez el pueblo está más informado y más consciente de lo que está pasando. Víctor Mayén, el desechamiento de la reforma eléctrica representa una derrota moral para AMLO y el movimiento de la 4T. ¿Es el inicio de la debacle de este gobierno? Y sobre la ley minera, ¿pasará fast track en el Senado o habrá espacio para el análisis y la opinión de expertos? No, Víctor, yo no lo considero una derrota moral para el movimiento. Al contrario, yo diría que es una visión moderna del Estado nacional en donde todos vivimos un Estado de derecho y una división plena entre los poderes, una división de poderes donde los contrapesos existen y las funciones de cada poder se ejercen de manera autónoma. Al contrario, es una victoria para el Estado de Derecho, es una victoria para la democracia, es una victoria para el presidente López Obrador, que ha asumido con toda integridad la resolución de la Cámara de Diputados al rechazar su propuesta. Nunca en la historia ha pasado eso. Los presidentes de la República se colocaban por encima de los congresos y sus iniciativas pasaban a como diera lugar. Ahora el presidente de la República ha asumido con humildad y sinceridad esta decisión de la minoría de la Cámara, pero que sin ella no logramos la mayoría calificada. Y creo que gana México, gana la democracia y gana la confianza en que este país es un país de instituciones, que con eso me quedo. Eso es lo más importante. Sobre que si haremos fast track en la ley minera, no. Será el procedimiento que hemos llevado a cabo siempre, Víctor. Se envía la minuta, se turna a comisiones, se discute, las comisiones emiten un dictamen y el Pleno decide sobre ese dictamen. Así lo hemos hecho, así lo haremos. No habrá dispensa de trámites en el Pleno y habremos de acudir a lo que siempre hemos hecho, Víctor. Así es de que no hay ni habrá ningún procedimiento fast track y seguiremos los lineamientos que siempre hemos llevado a cabo. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Con el escenario que vimos ayer, un bloque opositor inamovible, ¿hay posibilidad de que en el resto del sexenio salga alguna otra de las reformas constitucionales que el Ejecutivo ha anunciado? ¿Usted tiene expectativa de poder crear algún consenso para la de Guardia Nacional o para la electoral? ¿Para cuándo ratificarán al embajador en República Dominicana, luego de que su hijo se cambió de bancada para apoyar la reforma eléctrica? Claudia, nosotros sí tenemos expectativas de aprobar las reformas constitucionales que nos envíe el presidente de la República. Se requiere mucho diálogo, mucho trabajo y lograr acuerdos en las redacciones de los artículos que se estén proponiendo para modificar. Yo sí tengo confianza, porque ya lo hemos hecho. No tenemos por qué tener barreras u obstáculos para lograr este propósito. Tengo confianza. No sé si nos van a enviar a nosotros alguna iniciativa o si se seguirá
prefiriendo la Cámara de Diputados como Cámara de origen. En ningún caso nos preocupa. Nosotros haremos nuestro trabajo cuando llegue la minuta, y si no somos seleccionados como Cámara de origen tampoco es problema. Estaremos esperando la minuta para actuar como Cámara revisora. Así es de que yo creo, Claudia, que lo que ayer se vivió, el escenario que ayer se vivió, es normal, como ya lo expliqué en la pregunta de Mayolo. A mí me parece que estamos viviendo la normalidad democrática y la existencia de un equilibrio entre los poderes de la Unión. Y eso a mí como ciudadano, a pesar de ser militante y simpatizante de Morena, me alegra, porque es la primera vez en la historia que yo he vivido en los últimos 40 años que hay un equilibrio de poderes y que hay poderes autónomos en la República, y eso a mí me da confianza como mexicano. Y en su otra pregunta, yo le diría que incluso antes de renunciar el diputado Aiza de Campeche, antes de renunciar y de incorporarse a Morena, habíamos nosotros decidido respaldar al licenciado Carlos Miguel Aiza González como embajador en República Dominicana. Quiero decirle, Claudia, que antes de que sucediera esta decisión en el PRI, el grupo parlamentario había tomado la decisión de respaldar y de apoyar el nombramiento que el presidente de la República ha hecho del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza. No ha cambiado nuestra opinión y por lo tanto Morena respaldará el nombramiento que el presidente hizo como embajador en República Dominicana del licenciado Carlos Miguel Aiza González. La siguiente pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. ¿La ley minera debe ser analizada en Parlamento abierto? ¿Morena debe recurrir a los acuerdos? ¿Es mejor lograr consensos que sufrir derrotas? Y finalmente, ¿para cuándo el análisis del informe de la Guardia Nacional? Le contesto la última. El informe de la Guardia Nacional mañana será comentado como lo ofrecimos en la sesión pasada. El informe será discutido y en su caso aprobado el día de mañana, el informe de la Guardia Nacional. No está previsto, Gerardo, lo digo con toda honestidad, ningún parlamento abierto en el caso de esta iniciativa, porque es muy clara y porque creemos que debemos respaldarla la mayoría que conformamos Morena en el Senado. Esta iniciativa, Gerardo, le recuerdo que establece que la exploración, explotación y aprovechamiento de litio estaría exclusivamente a cargo del Estado. Y lo dice la iniciativa, por conducto de un organismo público descentralizado, creado para ello, por lo que no estará sujeto a otorgamientos de concesiones a favor de particulares, al igual que otros minerales estratégicos para la transición energética, en atención a las condiciones económicas y los avances tecnológicos del país. Por eso nos parece que es tan clara la iniciativa que no amerita por parte nuestra ninguna deliberación. Morena está convencido, la mayoría está convencido, Morena, compañeros del PT, del Verde y del PES,
de que respaldaremos esta iniciativa del presidente. El litio y otros minerales estratégicos para la transición energética de México deben ser explorados, explotados y aprovechados por la nación en beneficio del pueblo soberano y para garantizar la soberanía energética. En consecuencia, nosotros estimamos que debe reconocerse al litio como patrimonio de la nación y por tanto su explotación, exploración y aprovechamiento será para beneficio exclusivo del pueblo mexicano. Por eso es que esta reforma a la ley minera es tan contundente y tan seria que ya tiene meses, años discutiéndose en las cámaras. Aquí mismo el senador Armenta presentó una iniciativa hace ya casi 2 años y el senador Alejandro Armenta ha insistido de manera reiterada en la nacionalización del litio. Ahora es el momento de hacerle caso al pueblo de México en este importante recurso. Por eso desde ahora anunciamos que nuestro voto será en beneficio de esta modificación a la ley minera sobre el aprovechamiento del litio. Y sobre el análisis del informe de la Guardia Nacional. Ya lo dije. Ah, disculpe. Les dije que el informe de la Guardia Nacional será mañana. Ok. La siguiente pregunta es de Leticia Robles de Excelsior. Es sobre el tema de la reforma del litio. ¿Habrá posibilidades de un parlamento abierto para consultar a expertos? Ya hablé sobre eso, Leti, y son 2 párrafos, son pocos párrafos. Para nosotros es muy claro nuestro propósito y por tanto no habrá parlamento abierto por la urgencia que hoy el grupo parlamentario ha decidido imprimirle a esta reforma. Magali Juárez de La Razón. Mario Delgado anunció una campaña nacional para evidenciar a los legisladores traidores de la oposición. ¿Este tipo de estrategias les funcionará para alcanzar acuerdos en torno a otras reformas o recrudecerá la confrontación en el Congreso? Yo respeto mucho a Mario Delgado como presidente de Morena. Tendría que preguntarle, yo no coincido con linchamientos, simplemente, no coincido. Para mí la tolerancia y el buen juicio son características que nos deberían siempre acompañar a los hombres públicos. Eso es lo que yo pienso, sin descalificar lo que él diga o lo que él piense. Es un asunto que respeto lo que vaya a hacer. Karina Aguilar de 24 horas. Son 2 preguntas. ¿Habrá nacionalización del litio esta semana en el Senado? ¿Y qué pasará con las concesiones que ya existen y que están en manos de 2 empresas, una china y otra británica? Sí. Lo más seguro, Karina, es que sí haya modificación a la ley minera sobre la reserva de litio, en donde no se otorguen concesiones a particulares para la explotación de este mineral. Si llegara hoy o mañana, nosotros le daríamos turno directo a las comisiones para que éstas elaboraran el dictamen. Hay 2 vías, como ustedes lo saben y como varias de ustedes se han convertido en expertas en materia de trámite parlamentario. Una vía es que en el mismo pleno se dispensen todos los trámites y de manera directa, sin pasar a comisiones, se apruebe o no la modificación propuesta. Esa es una vía muy rápida, pero que la ley orgánica y el reglamento contemplan. Y la otra vía es la ordinaria. Se recibe la minuta, se envía a comisiones, se discute en comisiones y ésta elabora un dictamen para turnarse al pleno de la Cámara y ahí discutirse y deliberarse, al final aprobarse o no la misma.
Esta es la vía ordinaria, que es donde nos inclinamos la mayor parte de senadores de Morena. Por eso creo que es lo mejor desde mi punto de vista, Karina. Y si esto resulta, esta semana habrá modificaciones a esta ley. Alejandro Páez, de La Crónica de Hoy. ¿Tendrá Morena y el Ejecutivo que cambiar su estrategia de negociación y acercamiento con la oposición si quieren que salgan las otras reformas constitucionales? ¿O de plano ya también están muertas ante la falta de consensos? Páez, nosotros no debemos cansarnos de platicar con la oposición. La mayoría legislativa y la mayoría política tiene que buscar conversar con las minorías, porque si no estaríamos condenados a la confrontación inevitable de manera permanente. No, creo que podemos lograr los mismos propósitos con acuerdos amplios con ellos. Yo soy de los que piensa que no debemos cansarnos de platicar con las minorías, y por esa razón es la única manera de lograr mayorías calificadas y aprobación de nombramientos fundamentales en órganos autónomos o en poderes autónomos. Por eso no hay que cansarse, hay que seguir platicando con la oposición hasta el final. Misael Zavala, del Heraldo de México. Preguntarle si usted ve que en la Cámara de Diputados a Morena le falló la negociación para poder sacar la reforma eléctrica, y si en las siguientes iniciativas de reforma presidencial Morena debe ceder para generar acuerdos con la oposición. Misael, no me gustaría calificar o descalificar el trabajo de mis compañeros diputados de Morena en la Cámara de Diputados. Trato de ser cuidadoso. Ellos hicieron su esfuerzo y su trabajo. No me corresponde a mí juzgarlos. Pero en el caso del Senado, las iniciativas de carácter presidencial que modifiquen o que propongan modificaciones a la Constitución, vamos a tener que reunirnos con el bloque opositor o el llamado bloque de contención para lograr acuerdos. Y los acuerdos se logran posiciones originales, pero también se cede en posiciones no contempladas en el proyecto original. Así se hacen los grandes acuerdos. De hecho, así lo hemos hecho, valga la redundancia, aquí en la Cámara de Senadores. Y ha resultado. Hemos logrado modificar la Constitución en muchos temas trascendentes, preponderantes, que eran parte del proyecto político de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Habla usted de no dejar de dialogar, de construir con la oposición mayorías. Parece ser que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no lo sabe. Dejó plantados a los panistas y se dedicó a hacer campaña por la revocación de mandato en un avión de la Guardia Nacional. ¿Es el titular de la Segov el responsable de que la reforma eléctrica no se aprobará? Y aparte adiciona, ¿y qué opina del trabajo que realizó su homólogo en diputados, Ignacio Mier, que en lugar de buscar acuerdos se enfrentó a la oposición? Incluso aún no se discutía la reforma y ya tachaba de traidores a la patria a la oposición. No, Israel, yo no creo que el secretario de Gobernación sea el responsable de la no aprobación. Creo que el secretario de Gobernación ha estado puntual de su trabajo, pero no está obligado a lo imposible. Y creo que el trabajo del diputado Mier fue lo que sus compañeros le pidieron. Él, como coordinador del grupo parlamentario de Morena, es un hombre capaz, eficaz, y es un hombre cercano al presidente de la República, por lo cual tiene su confianza, y seguramente todo fue consultado con él. En un afán de colaboración de poderes que existe, como una auténtica coordinación entre los mismos,
Entonces yo no creo que se haya equivocado. El diputado Mier le asiste mucha experiencia, talento y capacidad, y creo que hizo lo que correspondía hacer en la Cámara de Diputados. Finalmente, doctor Leticia Robles, ¿cuáles son los pendientes que sacará el Senado en estas 2 últimas semanas de trabajo? ¿Magistrados electorales? ¿INAI? Ese es uno. Sí, tenemos varias cosas, Leti. Mañana tenemos el informe de la Guardia y tenemos varias leyes reglamentarias pendientes de sacar, que hoy en la tarde nos reuniremos para priorizar. Se insiste en varias, pero entre otras sí quisiéramos lograr, aunque también es mayoría calificada, la integración de los tribunales locales electorales que tenemos pendientes. Algunos consejeros independientes de Pemex, creo, el consejo, no sé si el INAI, tenemos 2 nombramientos pendientes. Tendremos también otros de la sala regional electoral. O sea, tenemos que todos ellos son por mayoría calificada. Entonces va a ser semana pesada, esta y la próxima, previa a la clausura del periodo de sesiones. Tenemos varias leyes pendientes, pero se ha erigido, convertido en que la principal de estas leyes es la minera, que acabamos de señalar, describir y explicar. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias a todos y a todas. Buen lunes, buen apetito, buen provecho. Gracias.